Amigas, amigos, ¿cómo están? Aquí seguimos en este cruce a la izquierda con Javier Biordó y Juan Barreto en los controles, María Rojas y Wilfredo Rojas, que aunque los dos son rojas, rojos, rojitos, no son de la corriente esa que por ahí mientan y tampoco son familia, pero los dos son rojas. Y qué casualidad. Bueno, hoy tenemos, como siempre para ustedes, lo mejor de lo mejor, la crema innata o la crema sobre la nata del movimiento obrero, sindical, de la lucha de los trabajadores. Tenemos a Ramón Machuca, fue presidente del sindicato de Sidor, SUTIS, uno de los sindicatos más grandes de América Latina, sino el más grande, uno de los sindicatos más aguerridos, más combativos y más comprometido con la causa de los trabajadores, pero además, aunque él no lo quiera reconocer porque es un hombre modesto y humilde, es un teórico, es un intelectual de la lucha de los trabajadores. Viene de una amplia y dilatada trayectoria y yo voy a empezar a abrir fuegos y a romper lanzas contra mi hermano y amigo Ramón Machuca, preguntándole si conoció a Alfredo Maneiro y qué te quedó a ti de Maneiro, qué rescatas cuando decantas, ¿no? Y haces balance de toda esa trayectoria, de toda esa lucha, de todo el sueño que te ha inspirado. ¿Qué te ha quedado a ti de Maneiro? Bueno, ¿Qué tiene vigencia? ¿Qué tiene actualidad? ¿Qué nos sirve de Maneiro? En primer lugar, agradecido por tu gratitud, Juan, a tu compañero en este programa. En concreto, nuestra formación en el movimiento sindical venezolano, el movimiento matancero, es una formación surgida de un pensamiento muy denso y democrático, encarnado en Alfredo Maneiro. Alfredo, su literatura, su pensamiento está expresado, las escrituras, las enseñanzas que dejó. Una de las principales ideas planteadas políticamente hablando era el tema de la democracia. Era lo que hablábamos ahorita. Alfredo planteaba que mientras más crisis, más democracia. El tema de la ética en la conducción de la lucha, el movimiento trabajador, el rescate de la decencia, eran aspectos muy importantes, fundamentales en la formación que nosotros como movimiento matancero vimos en esta gran enseñanza. Yo hablo de ese movimiento de la causa R y lo denomino en dos etapas. Hablo de la causa R de la época de oro. La época de oro fue el movimiento donde nació el nuevo sindicalismo, que formó este movimiento matancero, que dio grandes luchas en el movimiento sindical venezolano. Y hoy por hoy es una historia que irremediablemente hay que contarla, hay que revisarla, hay que consultarla. Para el que quiera hacer sindicalismo en este país, está la historia de los matanceros. Para el que quiera hacer buen sindicalismo en Venezuela. Sindicalismo combativo, democrático, desprendido, al servicio plenamente de los intereses y los derechos de los trabajadores. Y tú hablabas, ¿no?, de mientras más crisis, más democracia, pero además Maneiro también contribuye con el pensamiento sociológico sobre la filosofía política, no solamente de Venezuela, sino de América Latina, con una nueva concepción del partido, de la organización, donde privilegia a los Rosa Luxemburgo lo movimentario, donde la idea del movimiento en movimiento es un pilar, una base, y donde la dirección política del movimiento lo debe tener el dirigente natural, aquel que surge y que es expresión de las luchas concretas de los trabajadores. Es decir, Maneiro imagina un partido movimiento, o más bien un movimiento que deviene en partido, que de alguna manera actúa como partido. Es como el actor que hace un personaje, pero que no se cree el personaje, porque yo interprete a Hitler o Mussolini en una película no significa que yo soy hitlerista o mussolinista o de derecha, ¿verdad? Es un personaje que yo estoy interpretando. Entonces, el movimiento que desarrolla un espacio de interpretación de partido, más que el partido como la herramienta política clásica del pensamiento leninista, ¿no? Tú manejas mucho ese discurso, yo te he escuchado mucho sobre eso. Bueno, tú sabes que hay dos ideas que son complementarias, Juan, con eso que tú acabas de plantear sobre el tema del movimiento de movimiento.
Y yo lo quiero expresar de esta manera. Manero también planteaba, y está en sus escritos, el tema de la eficacia política y la calidad revolucionaria. La eficacia política va muy vinculada al tema de la eficiencia en la gestión del gobierno, en la gestión de los sindicatos, cómo hacer muchísimas cosas con pocos recursos, ¿okay? Es lo que marca la eficiencia, y la eficacia es la actitud inmediata, rápida, la atención inmediata a los problemas de la gente, del pueblo, de los trabajadores. Y el tema de la calidad revolucionaria es el tema humano. Estamos vinculados a la relación humana del que está en funciones de dirigencia, de liderazgo, o en funciones de funcionario público, pues tiene una gran calidad revolucionaria, y eso le permite atender a las personas con humanismo, con respeto, con dignidad y con una altísima decencia. Eso está muy vinculado al tema del movimiento. Hay un pensamiento, no más que un pensamiento, es una idea practicada incluso por nosotros. Cuando los intereses del movimiento se contraponen a los intereses del partido, o al revés, los intereses del partido político se contraponen a los intereses del movimiento, Alfredo planteaba que había que quedarse con los intereses del movimiento, porque el movimiento es esa fuerza que genera fuerzas tras fuerzas, que son fuerzas de cambio, son fuerzas que no están sometidas a ningún tipo de disciplina partidista ni burocrática, y son las fuerzas reales populares, son las fuerzas reales del movimiento. Esa era una discusión que se daba mucho en el seno de los matanceros, en el seno del movimiento del nuevo sindicalismo se daba mucho eso. Incluso yo tengo, por ejemplo, experiencia de cómo chocaban los intereses del partido con los intereses del movimiento en cualquier coyuntura, y nosotros decidíamos por los intereses del movimiento. Una vez, por ejemplo, en una gobernación, en la primera vez que Andrés Velázquez ganó la gobernación en el estado Bolívar, estoy hablando de los años creo que 80, no recuerdo muy bien, hubo una discusión en el seno del partido, porque al pueblo del estado Bolívar se le prometió resolver el problema de la salud, un problema con el sistema de salud de los seguros sociales, el aporte que hacían los trabajadores al sistema de asistencia médica no se recibía el mismo servicio con relación a los aportes, y en la campaña electoral para la gobernación hubo un compromiso de que eso se iba a resolver. Bueno, ganamos la gobernación, teníamos nosotros todos los sindicatos bajo nuestra dirección, los sindicatos más importantes del país, y cuando ganamos la gobernación viene la coyuntura, viene la disyuntiva en la discusión, porque empieza el reclamo popular, el reclamo de los trabajadores. Bueno, ¿qué íbamos a hacer con el sistema de salud? Era una promesa electoral que teníamos que resolverlo. Y entonces entra la discusión en el seno del partido. Hubo compañeros dentro de la dirección del partido, ante un planteamiento que hicimos los matanceros, nosotros planteamos que si no había respuesta a los trabajadores, a la comunidad, había que hacer una tranca en el estado Bolívar. Había que protestar para que el gobierno central le entregara los recursos a la gobernación y a los sindicatos para poder tener sistemas de salud adecuados, eficientes y eficaces y con calidad al servicio de los trabajadores y de sus familias. Eso generó una discusión profunda en el seno del partido, porque había compañeros del partido que planteaban que como los matanceros, en un gobierno dirigido por un matancero, en el caso era Andrés Velázquez, íbamos a parar el estado Bolívar. Nosotros le dijimos, no, aquí hay una contradicción profunda. La contradicción es que los intereses del pueblo, los intereses populares, los intereses de los trabajadores, están planteando, exigiendo que debemos darle cumplimiento a esto, y la única vía que hay es esta. Entonces nosotros decidimos hacer el paro en el estado Bolívar. Eso trajo un problema porque esas contradicciones de los intereses, eso generó en primer lugar una evidencia de que las contradicciones existen entre movimiento y partido, pero además por el liderazgo que en ese momento estaba sustentado en los trabajadores, en los sindicatos, se impuso el liderazgo de los trabajadores y se impuso la teoría de que el movimiento estaba por encima de los intereses del partido. Los intereses del partido eran que no podíamos hacer ninguna acción de lucha porque la gobernación estaba siendo dirigida por un miembro del partido. Nosotros decíamos que no, que había que actuar y ponerse al lado de los intereses del pueblo, de los intereses de los sectores populares que exigían en ese momento una respuesta con relación al reclamo de la salud. Bueno, ya regresamos con Javier Viardó, Juan Barreto y nuestro invitado de lujo del día de hoy, Ramón Machuca, dirigente nacional de los trabajadores.
Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, Infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Dinner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración, escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas. He llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONCI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, volvemos aquí en Cruce a la Izquierda con Juan Barreto, Javier Viardó y tenemos a Machuca aquí hablándonos de la historia de Matancero. Yo te quería hacer una pregunta que es histórica pero que tiene un impacto sobre el presente. Ustedes tenían un tipo de sindicalismo de la CTV en ese momento que tenía unos atributos muy negativos que habían desprestigiado el modo de actuar en el mundo sindical. Si nosotros hacemos como una suerte de comparación entre los atributos de ese sindicalismo adeco y la propuesta de Matanceros, 3 o 4 atributos que podían contrastarlos, que pueden tener un impacto hacia el futuro para reorganizar un poco la fuerza del movimiento sindical clasista en Venezuela. No sindicalismo, conducido por los Matanceros, siempre confrontamos las viejas estructuras sindicales en Venezuela. Nosotros nacimos y crecimos y nos desarrollamos con esa política, por el tema democrático. Estructuras que nunca han hecho elecciones en este país, se convirtieron en unos cascarones vacíos, liderazgo, entre comillas, sin legitimidad, incluso cuadros sindicales, entre comillas, impuestos por la dirección de los partidos políticos que gobernaban el país en ese entonces. Se repite la misma historia. Hoy tienes una central bolivariana de trabajadores que no hace elecciones, allí no hay sindicalistas legítimos en sus estructuras, negocian con el Estado patronal intereses que van en contra de los derechos de los trabajadores, cercenan y eliminan beneficios de la clase trabajadora y además un sector de ella muy corrompida y antidemocrática. Entonces, el problema de los trabajadores es muy grave. La situación de la clase obrera venezolana es muy grave. En este momento, desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de su organización, desde el punto de vista de su decencia, de la honestidad, de cómo se debe recuperar
y conducir los instrumentos de lucha en Venezuela. Lamentablemente, el resto de las centrales de trabajadores, bueno, si tú empiezas a evaluar la calidad, la lucha, el aspecto democrático de otras centrales en Venezuela, no existe evaluación positiva, ¿ves? Porque todas son cascarones vacíos. Ninguna ha hecho elecciones democráticas por la base en Venezuela. Son instrumentos creados de manera burocrática por arriba, y por eso no representan a los trabajadores. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la clase venezolana, la clase trabajadora hoy en Venezuela, que su organización está muy golpeada, y este gobierno antiobrero, anticlasista, desplazado totalmente, ha aprovechado toda esa debilidad y esas profundas contradicciones en el seno de los trabajadores, y bueno, avanza y destruye la organización. Lo poco que quedaba de la organización de los trabajadores en la base la destruye. Aquí hay cosas, por ejemplo, que yo las he venido sosteniendo con otros compañeros y las reafirmo. Yo creo que aquí en Venezuela se empezó a desarrollar desde hace mucho tiempo una cosa que llama uno, los sindicatos los expropiaron. De manera legal, los sindicatos quedan proscriptos en Venezuela. Políticamente crearon una política que permitió al Estado patronal que hoy tenemos, de manera muy severa, muy agresiva, destruir la organización de los trabajadores, neutralizarla. Hay sindicatos cerrados en Venezuela, hay sindicalistas despedidos de las industrias, hay sindicalistas que le han pasado la carta de jubilación prematura, incluso sin tener la edad. Ese es el desastre que hay hoy en Venezuela desde el punto de vista de la organización sindical, pero promovido por un Estado patronal como este, y es un legado que hoy tenemos que no ayuda al futuro de los trabajadores venezolanos. Yo quería, Machuca, un poco para que la gente te conozca, porque Ramón Machuca es un hombre que resuena en el mundo de los trabajadores, pero más allá del mundo de los trabajadores, tú también tienes una proyección política, que tú tienes una trayectoria. Ahora, ¿de dónde viene Ramón Machuca? ¿Dónde salió Ramón Machuca como dirigente? ¿Qué mosquito te picó? ¿Cómo te entró el gusanillo de la lucha social y de la defensa de los derechos de los trabajadores? ¿Por qué te metes en este problemón? Bueno, lo que ocurre es que yo entro a trabajar a Sidor cuando tenía 18 años. Entré a laborar a la Sidor Ubicado Orinoco. Allá habían 25.000 trabajadores en aquella época. ¿Y en qué rama trabajabas? Entré como obrero barredor. Yo barría las vías férreas en la acería en el departamento de la mediación en Caliente. Luego fui escalando y llegué entonces a operador de microprocesador, de computadoras. Pero ese fue un proceso de formación dentro de la misma industria. Cuando ingreso a Sidor, yo ingresé a Sidor estando el sindicato SUTIS intervenido. Pero recuerda, el sindicato fue intervenido 6 años y 6 meses en aquella época cuando Andrés Velázquez fue presidente del sindicato SUTIS y otro grupo de dirigentes luchadores sociales de aquella época por las mafias sindicales de Acción Democrática y COPEI. Fue intervenido el sindicato en el marco de una discusión de contrato colectivo, no hubo acuerdo, llegaron las mafias sindicales y le dijeron a los dirigentes sindicales electos por la base de los trabajadores que ustedes no están aquí, están despedidos de esta empresa, de que se ponga cómico va preso. Efectivamente, ahí estuvo preso Gabriel Moreno, que era secretario de Trabajo y Reclamos del sindicato. Es parte de la historia de ese movimiento. En ese interín entramos un grupo de jóvenes a laborar dentro de la siderúrgica, que yo recuerdo de cuando estábamos en Sidor trabajando, hacíamos trabajo sindical clandestino en esa época de la intervención. Una época muy dura, ¿sabes? Muy parecida a la época que tenemos hoy en la industria básica de Guayana, donde se persigue trabajadores y trabajadoras. El que habla en contra de las políticas antiobreras hoy en esas industrias lo señalan, lo marcan como un enemigo del proceso. Bueno, en aquella época nosotros hacíamos trabajo clandestino, sindicalmente hablando, creábamos grupos, lo que llamamos comité de defensa, le poníamos cualquier nombre entre trabajadores departamentales, y entonces hacíamos los comunicados para repartir a los trabajadores, y nos metíamos los comunicados entre las medias, de la ropa, y entrábamos, por ejemplo, me tocaba mientras el turno de 3 a 11, de 11 a 7, yo entraba forrado por dentro con mis comunicados, los escondíamos en los baños, en las posetas en la parte de atrás,
y a las 3 de la mañana salíamos a repartir comunicados en los departamentos. Así fue que entré yo a Sidor, así fue que yo me hice sindicalista dentro de Sidor. Luego, bueno, logramos que se hicieran las elecciones sindicales, salgo electo delegado departamental de una de las gerencias más grandes que había en Sidor, productos planos, laminación, productos planos. Allí había en aquella época 4.600 trabajadores en esa gerencia nada más. Estábamos hablando de una industria de casi 25.000, 23.000 trabajadores, imagínate. Bueno, y ahí empezó mi carrera sindical. Yo me formé sindicalista en la siderúrgica Loren Norte. Yo tengo otra formación ¿Eso fue tu sindical. escuela? Esa fue mi escuela, desde delegado departamental, secretario de Trabajo y Reclamo, secretario general y 10 veces presidente del sindicato. 10 por 10 años, periodos de 2 años cada uno, fui presidente del sindicato. Salí del sindicato invicto, nadie me derrotó. Hasta el sol de ¿Saliste hoy. cuando te jubilaron? Salí cuando me jubilaron. El año 2015. 2005, el año 2005. Salí jubilado y esa es la trayectoria. Una trayectoria muy controversial, porque fue la época en la cual nos separamos de la causa R, nos separamos por diversas razones, que no vienen al caso. Por diversas razones, el movimiento matancero se quedó en el movimiento de nuevo sindicalismo, nosotros seguimos hacia adelante, el partido siguió por otro lado. Bueno, y aquí estamos, pues seguimos construyendo movimientos, seguimos con nuestros pensamientos, por supuesto tratando de siempre enarbolar las enseñanzas de Alfredo Maneiro, su pensamiento de lucha, de combate, su pensamiento democrático, su pensamiento sobre el tema de la decencia, no solamente en la política, sino también en el movimiento. Cuando yo hablo de la política, y si lo digo sin ningún tipo de complejo, nosotros somos unos convencidos de que el movimiento trabajador, el movimiento popular, tiene que estar altamente politizado. Lo que ocurre es que mucha gente confunde la politización con la partidización. Sí. Y son dos cosas distintas. El movimiento tiene que elevar su nivel de politización, porque fíjate lo que ocurre hoy con el partido de gobierno. Este partido de gobierno que llegó en una ola también de esperanzas y de cambio a Venezuela, y toda esa estructura creada en el PSV, estoy hablando de las VC, de los consejos comunales, de sindicatos, se convirtieron en aparatos del gobierno. Eso quiere decir que los intereses del partido se impusieron ante los intereses del movimiento. Esas son desviaciones profundas que no se pueden permitir en movimientos de avanzada, en movimientos sociales como los movimientos donde vengo yo, pues, formado en el seno de los trabajadores. Hay una conseja por allí que dice que los trabajadores no están preparados para la gestión de las empresas, de las unidades de producción, esa es una. Y dos, que los trabajadores tienen una participación mínima en la elaboración de la política económica. Yo quisiera que tú valoraras esas dos consejas antiobreras y nos dijeras un poco cómo los trabajadores sí pueden efectivamente dirigir, organizar las empresas y en segundo lugar pueden contribuir a una política económica favorable a los intereses populares. Hace falta mucha discusión política, ideológica, sobre todo en este momento, porque hasta ahora los ensayos que se han hecho desde el seno de los trabajadores en este proceso revolucionario, entre comillas, no han dado resultados satisfactorios en el área de la administración, de la gerencia dentro de las industrias en Venezuela. Todo lo contrario, ha sido un desastre. Parece que el debate sigue pendiente, el debate sigue pendiente en el seno de los trabajadores. Los trabajadores es un movimiento, el movimiento trabajador no se puede atender como se ha atendido hasta ahora. Ahorita no se ha atendido a los trabajadores, lo que se ha hecho es desatender a los trabajadores. Este gobierno destruyó la organización de los trabajadores. Este gobierno permitió la instalación de una central antidemocrática, parte de ella por ser respetuosos en esos objetivos, corrupta, gobiernera. Allí no se dirige, esa central no la dirige en los intereses del movimiento, sino los intereses del partido. O sea, cuando tú tienes un movimiento de trabajadores de esa naturaleza, ¿qué puedes esperar del movimiento trabajador dentro de las industrias? Pueden tener muchas ganas los trabajadores, pero no hay posibilidades de desarrollar absolutamente nada bueno para el país, para la República, con un movimiento así. Por eso es que es necesaria la discusión que está planteada hoy. Los trabajadores tienen que emancipar
Los trabajadores tienen que discutir profundamente su razón de ser. Los trabajadores tienen que discutir su independencia, su autonomía. Los trabajadores tienen que empezar a elevar su nivel de politización. Los trabajadores tienen que ser rebeldes, irreverentes en la conducción de los procesos. Y eso no significa que te pongas al frente a tirar piedras, simplemente un problema de ideas profundas en la conducción política de todos los procesos. Yo vengo del movimiento trabajador. Yo creo que los trabajadores pueden dar grandes aportes en este país, pero también tienes que tener una burocracia que respete a los trabajadores. Tienes que tener un gobierno que de verdad represente y se sienta que es de los trabajadores. Porque si tienes un gobierno que lo que hace es utilizar a los trabajadores, que lo que es una consigna, y que algunas políticas se expresan o uno siente que tienen demasiado tinte de fascismo, demasiado contenido de fascismo, de persecución. Por ejemplo, trabajadores presos, trabajadores perseguidos, trabajadores maltratados. O sea, ¿qué puedes tú esperar? ¿Qué puedes tú esperar de un movimiento trabajador cuando está siendo cuestionado y perseguido de esa manera por un gobierno que se hace llamar incluso obrerista, pero de obrerista no tiene absolutamente nada, porque ningún gobierno obrerista persigue tantos trabajadores y tiene tantos trabajadores presos como el que hoy dirige Venezuela? El presidente Nicolás Maduro sabe todo esto que está ocurriendo, que este gobierna este país. Lo que ocurre en la CBG, en este momento él es el presidente del presidente del presidente, porque él es el jefe de la intervención. La CBG sigue en manos de él. Aquí se están jubilando trabajadores que llaman los compañeros forzados. Y el gobierno, el Estado venezolano, más que el gobierno, el Estado venezolano está creando una condición social tremenda, desfavorable. Porque saca grupos de trabajadores, los llamó de repente hoy, mira, está jubilado. ¿Así? Está jubilado a partir de hace una semana. Pero además de eso, está jubilado hace 15 días. Pero te pago las prestaciones dentro de 3 años. Visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Diner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración. Escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas, he llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Para degustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Ramón, desde el año 2018 el gobierno de Maduro ha impulsado un plan económico que entre una de sus políticas, que no la dice, es la represión salarial.
y mantener el salario lo más bajo posible para tratar de recuperar el crecimiento económico y además contener la inflación. Es una política antiobrera, claro. Yo quería tu valoración sobre esa política desde el 2018, que también contemplaba el memorándum 2792, contempla vamos a decirlo así, la postergación de la contrata colectiva, el instructivo NAPRE y figuras incluso muy represivas. En la ley del arco minero, por ejemplo, se plantea que cuando existan protestas laborales en esas empresas que están dentro del arco minero, van a privar los intereses de seguridad nacional y no los intereses sindicales. Y además, Javier, la ley de zonas económicas especiales también privilegia prácticamente a favor de las empresas y de los capitales foráneos. No priva la ley del trabajo, no se cumple la Constitución. Pareciera que son un territorio sin ley o con ley propia. Bueno, tú sabes que yo he denominado a este gobierno obrerista, entre comillas, un capitalismo de Estado salvaje con relación al tratamiento de los problemas de los trabajadores. Aquí en Venezuela, este gobierno lo único que ha hecho es mejorar los derechos, los beneficios legales, contractuales y constitucionales de trabajadores y trabajadoras. Incluso, no sé si ustedes recuerdan aquel extraordinario anuncio, lo digo de manera irónica, de aquel ministro del Trabajo llamado José Ramón Rivero, cuando anunció la simetría salarial, una gran política de la simetría salarial. La simetría salarial era efectivamente eso que acabamos de decir, igualar a todos pero hacia abajo, quitar beneficios de los trabajadores, inventar argucias legales para despojar a los trabajadores de sus derechos. Entonces estamos en presencia de un gobierno, de uno de los gobiernos más enemigos de la clase trabajadora que ha pasado por Venezuela. Incluso me atrevo a compararlos con gobiernos de derecha que hubo en Venezuela. Es uno de los gobiernos donde los trabajadores han sufrido más. Persecución política, persecución judicial, represión intelectual, cercenamiento de sus derechos contractuales, como lo dije hace ratito, legales y constitucionales. Y lo que se avisora, además de eso, la organización destruida. No hay forma ni manera, por ejemplo, en las industrias de Guayana, los sindicatos puedan convocar sus elecciones democráticas. No hay manera ni forma. Usted agarra y plantea unas elecciones democráticas. El sindicato Suquisa, el más grande de Latinoamérica, uno de los sindicatos históricos en la lucha de los trabajadores en el mundo siderúrgico, y siempre hay un detalle, siempre hay una argucia, siempre hay un impedimento, siempre hay una obstrucción de parte de las políticas del mismo Estado patronal. Entonces estamos en presencia de una situación muy grave, vuelvo a mencionarlo, en el seno de los trabajadores y de su organización. Y todo lo que ha ocurrido en materia económica, contractual, por ejemplo, contrato colectivo, ¿de cuándo no se aumenta el salario por área contractual en Venezuela? Una situación sumamente grave. Nosotros, por ejemplo, los jubilados, imagínate tú lo que tenemos que hacer, huelgas de hambre, para que se reconozcan derechos, y después que se firman actas, no se cumplen. Y no hay forma ni manera que te escuchen. Entonces tienes que anunciar otras medidas más extremas para ver si te escuchan. Entonces, en esos términos es que este gobierno patronal, dirigido por Nicolás Maduro, que se hace llamar presidente obrero, es que conoce, es que entiende las relaciones de trabajo. No hay otra forma, porque si, por ejemplo, este gobierno atendiera los requerimientos de los trabajadores, de los jubilados y pensionados, que son requerimientos que no están fuera de la ley, son solamente solicitudes para que me respete o para que me devuelva lo que me has arrebatado, como efectivamente tú lo dijiste ahorita, sobre todas las modificaciones que se han hecho en los derechos de los trabajadores. Te estoy planteando, vamos a aceptarnos para que me devuelva lo que me has quitado. No hay forma ni manera de que el gobierno se siente a honrar esos compromisos. Entonces estamos en una situación de anarquía de parte del Estado patronal hacia los trabajadores, de desconocimiento de sus derechos, que es muy grave, muy grave. Cuando a ti te dicen, por ejemplo, que
la política salarial va a ser la bonificación del salario, o ya no se va a discutir el salario mínimo, sino el ingreso mínimo vital. ¿Qué reflexión hacen ustedes del mundo del trabajo? O sea, ¿para dónde va esto? No, lo que ocurre es que este gobierno, todas esas medidas que van en contra de los derechos de los trabajadores, desde el punto de vista progresivo, incluso como está planteado en la Constitución. Yo tengo un amigo que me dice, Machuca, esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una de las mejores constituciones que hay en el mundo, pero qué difícil va a ser hacerla respetar o que la cumplan. Y esa es parte de las cosas que estamos aquí conversando. Por ejemplo, en el tema salarial, aquí hay derechos que son progresivos, retroactivos, pero el gobierno no los atiende porque tiene una ventaja sobre los trabajadores, que es que destruyó la organización, destruyó la forma de lucha de los trabajadores de manera organizada. Si aquí en Venezuela estuviesen los trabajadores, los sindicatos elegidos legítimamente, con su fuerza intacta de liderazgo, y hubiese unión entre todos los sectores de trabajadores de Venezuela, otro gallo cantaría en este país con relación a los reclamos que los trabajadores les corresponde hacer desde el punto de vista legal y constitucional. Lamentablemente es una ventaja que el gobierno se adjudica porque propició la destrucción de la fuerza de los trabajadores. Vamos al otro corte para que hablemos un poco de cuáles son las salidas, las alternativas, qué tienen que hacer los trabajadores. Renuncian en masa, huelga de brazos caídos, apelar a la ociosidad, viva el tiempo libre. Estoy parodiándome a mí mismo e ironizando, pero algo tendremos que hacer. Vamos a ver qué nos toca hacer en el corte que viene. Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, Infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Diner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración. Escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas, he llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONCI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Dejamos en el aire más que una pregunta, una interrogante, es decir, un planteamiento problemático.
precarización del salario, es decir, salarios de hambre. El profesor universitario cobra, bueno, eso da risa, no cobra. Los profesores universitarios no cobran, los profesores de escuela no cobran $6, $10, eso no es nada, eso ni siquiera es simbólico, ¿no? Y se acabó el salario, se acabaron los sindicatos, el gobierno los pulverizó, los trabajadores no protestan, protestan son los jubilados y pensionados, porque son los que, como quien dice, la cola, ¿no?, del problema, son los que más reciben la crisis, ¿no?, el golpe culminante de la situación económica. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es económica, la salida es política. ¿Qué nos dice el manual o hay un nuevo que hacer? ¿Qué nos planteamos? No, creo que hay varias salidas, porque hay que organizarlas. La primera es el reencuentro de los trabajadores, de los sectores sociales, del pueblo, de la gente de a pie, de los golpeados, de los que tenemos necesidades de luchar. Y otro es la organización para la lucha. Nosotros no podemos rendirnos, no vale rendirse, no vale bajar el ánimo. Si esté muy difícil la cosa, creo que hay que elevar el ánimo de lucha, de combate y de compromiso, por las ideas. Los trabajadores tienen que volver a repensar políticamente, elevando su nivel de politización y de encuentro en su organización. Fíjense que yo no estoy hablando en este momento mucho sobre el tema sindical. Creo que hay que hablar mucho más, hay que ir más allá. El tema es la organización de los trabajadores, porque si no recuperamos el ánimo, la dignidad, la autoestima, el nivel de combate y de compromiso de la clase trabajadora, y no vamos a recuperar nunca su organización. No va a haber nivel para recuperar la organización. Entonces, ahorita lo fundamental es reconstruir la fuerza de los trabajadores donde esté, desde la base, y donde se encuentre golpeada, hay que hacer un gran esfuerzo por eso. Yo soy convencido de eso. Incluso en el sector de jubilados y pensionados estamos en ese proceso de aglutinar, de fortalecer, de reencontrarnos, de hacernos mucho más compañeros, mucho más amigos, el encuentro, el compromiso por la lucha, por los derechos, por los beneficios, por la dignidad. La lucha por la dignidad tiene que ser una lucha fundamental en este proceso. Por cierto, la dignidad es uno de los aspectos fundamentales que los matanceros también hablamos mucho de la dignidad en una época donde la dignidad fue fundamental en la conducción de la lucha en los sindicatos dirigidos por los matanceros. Hoy se vuelve otra vez al tapete y se reivindica, y se debe reivindicar, se debe reivindicar con la mayor fuerza, con la mayor insistencia, la dignidad del movimiento popular y del movimiento de los trabajadores. La única manera de tratar de dar respuestas colectivamente, dar respuestas en masa, dar respuestas con fuerza, con determinación para lograr los objetivos. Los gobiernos son pasajeros, pero los movimientos sociales no, y la clase trabajadora tampoco. Eso le da, digo yo, Javier, tú que eres mi maestro en estos temas, una dimensión ético-política a la práctica social. Entonces, más allá del reivindicacionismo, del economicismo, de las luchas concretas por los derechos, que son luchas muy válidas, esto como que sobredimensiona, redimensiona y le da como otra capa, otro soporte al sentido de la lucha. ¿Tú qué dices, Javier? Recuerda una frase que tú repites mucho, a veces piensan que es un cliché, pero no es así, que es el pragmatismo sin principios y el oportunismo ha copado la vida política del país. Y hay gente que se atreve a repetir que vamos a hacer política con P mayúscula, citando a Maneiro y a Gramsci, pero desde el pragmatismo sin principios. Es decir, este tema de la dignidad, de la autonomía, de la independencia de clase, de el autorrespeto y de la lucha por los derechos de los trabajadores, pareciera que en otros oídos no se está escuchando en clave popular, sino básicamente en términos de retórica manipuladora, de demagogia.
Entonces creo que es bien importante este mensaje que Ramón está enviando y sobre todo esta plataforma en defensa de los derechos del pueblo que se está construyendo desde diferentes, vamos a decirlo así, cauces. Y creo que en un futuro muy próximo es posible, Juan, colocar la agenda de la dignidad del pueblo venezolano como un tema central para una agenda de lucha popular que se ha perdido mucho, y sobre todo porque el gobierno ha desdibujado completamente la prioridad que tiene las demandas de las mayorías y se conforma con los viejos clichés de la tecnocracia, de hablar de crecimiento económico, hablar de que se ha bajado la inflación, hablar de los pactos entre élites. Es decir, hay como un retorno a la vieja política y la gente sin memoria no se está dando cuenta que lo que nos están es quitando la Constitución, quitándonos las mejores luchas progresivas que se dieron durante la Revolución Bolivariana y previamente a ella, porque esto de Matancero viene muy, muy atrás. Esto no comenzó con el proceso bolivariano, esto viene con un replanteamiento muy crítico de sectores de izquierda y de los sectores populares para encontrar nuevos cauces para avanzar en el logro de los objetivos, de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Un comentario muy largo y disculpa que lo haya hecho, pero Juan me pidió una reflexión, porque estamos en la etapa, en el momento de la reflexión del programa. Ahora, eso significa también una ética de la resistencia, de la perseverancia y de la resistencia, porque yo creo que muchas de las luchas, y esto es una reflexión también, se pierden por el inmediatismo. Sí, señor. El inmediatismo, creer que de hoy para mañana es la cosa y que si yo me reúno con el gerente de la empresa, entonces le arranco un compromiso y mañana se solucionó el problema, ¿no? Cuando hay un cruce, una trama estructural de circunstancias, de situaciones que crearon un mundo de cosas que hace que esto sea como es. Tú denunciabas el Estado, partido, gobierno, ese parapeto, esa construcción, ese artefacto que se monta para la administración y producción de poder. Yo le sumaría a eso, de abajo hacia arriba, entonces la falta de una propuesta, de un programa de contenido que vaya más allá de lo emocional, de lo emotivo, de lo reactivo, porque la gente a veces se expresa desde emociones tristes, de la rabia, desde el dolor que produce la pérdida del salario, entonces hay estallidos, hay explosiones, uno ve uno que otra manifestación de los trabajadores, pero que no, como que no hay una línea gruesa que conecte a todas las luchas, porque no hay una ética de la resistencia sostenida, entender que esto va a llevar un tiempo y que no lo vamos a solucionar simplemente con expresiones coyunturales de rabia. Bueno, el inmediatismo no construye nada, absoluto. Y yo creo que son tiempos de mucha sabiduría, incluso hasta de mansedumbre. El liderazgo tiene que estudiar, tiene que investigar para poder construir sobre la base muy clara de objetivos dignos. Yo siento que la lucha hoy, en el seno, no solamente en el seno de los trabajadores, sino en vastos sectores sociales y populares en Venezuela, es por la dignidad. Y se logra construir la narrativa, pero concreta, profunda, de lo que significa la lucha por la dignidad. Creo que vamos a avanzar bien, vamos por buen camino. Creo que es fundamental eso, más que la lucha por la locha, por las 3 lochas, por el centavo, por algún tipo de beneficio económico. La lucha por la dignidad es fundamental y sobre todo en el marco de la paz, pero mucha organización de movimiento. ¿Qué dices, Javier? ¿Por qué tú no estás de acuerdo con eso?
No, estoy totalmente de Ah, acuerdo. bueno, Pero mosca, pues. lo que antes se llamaban los locheros, ahora son las dádivas a través de los El bonos bono, sí. digitales, ¿no? Está clientelizado. No, y además que el tema de la plataforma digital para administrar dádivas genera un efecto desorganizador sobre el mundo popular y el mundo de los trabajadores, Individualizador, porque claro. es individual. La gente dice, no me ha caído el bono, no me ha caído mi Exactamente. bono. Un problema individual y personal. Y bueno, las luchas por las reivindicaciones salariales fueron conquistas de la organización y la autonomía de la clase trabajadora frente al capital. Y el capital en este momento anda en góndola con el gobierno, mientras los trabajadores andan tratando de buscar salvavidas y agarrarse a cualquier tablita que ande flotando por allí. Entonces creo que es muy dramática la situación desde el punto de vista de la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, porque la conclusión es muy llana, es decir, la política económica del gobierno ha colocado la prioridad de los beneficios en los sectores del capital. Y los trabajadores están, vamos a decir, llevando sobre sus hombros los terribles costos de la política de privación salarial y privación de derechos y garantías para los trabajadores y el pueblo. Y eso es muy terrible para la historia también, para el recuerdo de lo que han sido estos últimos años de gobierno de un presidente que se califica a sí mismo como un presidente obrero. Bueno, amigos, no queda más que decir que mantengamos la esperanza, levantemos el espíritu, elevémonos sobre nosotros mismos, luchemos por la dignidad. De eso se trata, una ética de la dignidad, una ética de la perseverancia, para que juntos podamos construir las salidas al embrollo, al atolladero, al pozo a donde hemos caído. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Ramón Machuca, Javier Verdó, Juan Barreto, María y Wilfredo Rojas. Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, Infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Dinner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración. Escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas, he llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Para degustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud,
Automóvil, Patrimoniales y Fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.